Perdón, pues buenos días a todos. Vamos a dar inicio, ya son las 9 de la mañana, por respeto a los que sí llegaron a tiempo, vamos a arrancar. Y bueno, pues bienvenidos a todos, mi nombre es Andrés Tamés, Asesores y Soluciones en Color, y hoy vamos a platicar un poquito de lo que son, bueno, este es nuestro webinar número 6, de la serie de 10 que tenemos. Ya tenemos 5 listos en nuestra página de internet para que los puedan ver, para los que se lo perdieron. Vamos a empezar con el 6 y en este webinar vamos a hablar un poco de lo que son los estándares de color, cuáles son las problemáticas que se tiene hoy en día con todo este tema del color. Creo que a muchos de ustedes les va a quedar el saco un poquito. Si quieren, al final de la presentación podemos abrir un poquito la parte de preguntas y respuestas, y les voy a poner en mute a todos para que no se escuche el ruido de los demás. ¿Les parece bien? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con el webinar. Y bueno, vamos a empezar. ¿Por qué necesitamos controlar el color? ¿Por qué creen que se necesite? Imagínense que un dueño de marca, la marca que ustedes me digan, puede ser Coca, Pepsi, Bimbo, la que quieran, va a especificar un color, ¿ok? Y ese color normalmente o lo que pretenden es que ese color se vaya durante toda la cadena de producción igual. Pero en la realidad, ¿qué es lo que pasa? El dueño de marca hace su especificación, después el diseñador o el despacho de diseño recibe las instrucciones de parte del dueño de la marca y empieza a hacer su diseño, pero por azares del destino, entre que los usuarios no tienen calibradas sus computadoras, sus monitores y demás, empieza a haber una variación de color en el proceso. Entonces, si se fijan ahí, el diseñador recibe el color que le mandó el dueño de marca, pero el diseñador, cuando lo manda al siguiente paso, manda una cosa ligeramente diferente. Después, ¿qué pasa? En preprensa también reciben la información, y al editar los archivos para hacer las imposiciones y para todo lo demás, también hacen algún tipo de modificación de los archivos, juegan con perfiles de impresión, etcétera, etcétera, y al final del día lo que van a entregar es otro color diferente. Después de que pasa la preprensa, llega la parte de tintas. La parte de tintas lo que hace es recibir la información que le mandó la gente de preprensa, y con esa información hace su formulación de la tinta para que puedan imprimir en cualquiera que sea el sistema, ¿no?, de impresión que vayan a usar. Después el impresor recibe la tinta, y obviamente en cualquier proceso de impresión hay variación por el mismo proceso, y al final imprime ese color. Y al final del día, si se fijan, el producto llega al brand owner o al dueño de la marca, y pues es un color totalmente fuera de control. Entonces, pues, al final del día el dueño de marca se queda con un mal sabor de boca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Lo que nosotros buscamos es tener una consistencia dentro de todo el flujo de color, para que no tengamos esas variaciones. Ahora, ¿qué pasa? Las marcas hoy en día lo que necesitan, o lo que esperan, es tener una mejor comunicación de color entre todas las partes del proceso de producción, ¿sí?, como lo veíamos en los slides anteriores. Tener una consistencia y repetibilidad de color a través de toda su línea de productos en el anaquel. Aquí les voy a poner un pequeño ejemplo tomado real del súper. ¿Ok? El mismo producto, diferentes colores. Entonces, ustedes como compradores que van al súper, si ven esto, ¿qué es lo que pensarían?
¿no? Pueden pensar que es un producto diferente, sí, o pueden pensar que es un producto que ya está caducado, o que es viejo, o que es pirata, que está echado a perder, o algo por el estilo, cuando simplemente están evaluando o están haciendo ese criterio por el tema del color. El producto interno puede estar perfectamente, pero puede ser una variación de tono entre un impresor y otro. ¿Okay? ¿Y eso qué causa? Pues que no compren el producto y al final del día, pues el dueño de la marca pues perdió una venta, ¿no? Por supuesto que las marcas también esperan tener ahorro en el costo de sus impresos. Lo que están pidiendo cada vez más, no sé si les ha pasado, que piden reportes de la producción o reportes de calidad. Esto es algo que se está implementando muchísimo. ¿Okay? Estos son dos ejemplos de reportes que están pidiendo algunos dueños de marca. ¿Okay? Donde podemos ver los colores que tenía el trabajo, la parte de, no sé si alcancen a ver, tenemos aquí diferentes colores, un amarillo, un cian, magenta amarillo, negro, rojo. Cada uno de estos podemos ver cómo se comportó, si estaba dentro o fuera de tolerancia. Y del lado derecho tenemos un reporte con el que pueden ver el control del proceso de todo el tiraje de producción. Ahora, como les decía, ¿por qué necesitamos controlar el color? Porque ustedes como diseñadores, la parte que tiene, que hace la parte de diseño, pues tienen una expectativa de un producto, pero tristemente cuando lo mandan a producción sale esto. Entonces seguramente les ha pasado alguna vez esto y es bastante triste, ¿no? Vamos a ver un poquito ahora lo que son los mitos de los estándares de color. Esta es una parte bien interesante. Y por ejemplo, tenemos el estándar impreso es el mejor para igualar el color en producción, ¿sí? ¿Qué pasa? Que normalmente dicen, yo tengo una muestra física y esto es lo que el cliente me dio y con esto voy a igualar, o este es el estándar con el que voy a igualar. ¿Okay? ¿Les ha pasado? ¿Qué pasa con los estándares físicos? Esto es algo bien importante. No hay dos estándares iguales, ¿sí? No existen. ¿Qué pasa? Si ustedes les dan una muestra impresa de un producto, de un envase, de un empaque, lo que sea, esa muestra a lo mejor tiene una apariencia al día de hoy, pero el día de la siguiente reimpresión, que puede ser en un mes, en 2 meses, en 3 meses, sacan ese mismo estándar y al final del día pues ese estándar ya sufrió un deterioro, entonces ya no va a ser exactamente el mismo color. Ahora también hay algo muy común, se usa mucho para la parte de impresión las cartas de color, donde tienen es como un tríptico donde tienen del lado izquierdo el mínimo, en la parte de medio tienen el color estándar y en el lado derecho tienen el máximo. Pero ¿qué pasa? Si ustedes pudieran medir esa variación de color que hay entre el estándar y el mínimo, y entre el estándar y el máximo, van a ver que son dos cosas totalmente diferentes y al final del día no es una herramienta apropiada, ¿no? Para hacer esa aprobación. Algo bien importante, todos estos estándares físicos están sujetos a la apreciación de quien lo esté evaluando. Por ejemplo, no sé si los que están aquí en de despachos de diseño o demás les ha tocado ir a dar vistos buenos. Muchas veces pasa que, suponiendo un producto X, el tiraje de hoy le va a dar el visto bueno el diseñador y en base a lo que él percibe o a lo que a él le gusta, da el visto bueno. Pero para la siguiente reimpresión va otra persona a dar el visto bueno. Y pues evidentemente no va a tener el mismo ojo que el anterior y va a dar el visto bueno de acuerdo a lo que él quiso que quedara. Entonces ahí ya tenemos una variación, ¿no? Otra cosa importante
van a depender siempre de la luz que estén usando para evaluarlo. No sé si alguna vez les ha pasado que cuando dan un visto bueno y tienen una muestra, dicen esta es la buena, y luego se la llevan al despacho, a su oficina, y la ven en otro tipo de luz y van a decir, oye, es que esto no es lo que yo había dado de visto bueno, ¿no? Entonces, tenemos aquí una muestra física de un producto ficticio, ¿ok? Esta muestra física vamos a pensar que se las dio el dueño de marca, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el impresor para imprimir este trabajo? Lo primero que va a hacer es hacer la igualación. Bueno, tenemos un estándar físico, que es el que tiene el dueño de marca, y les va a dar, digamos, una copia de ese estándar físico. Pero entre la copia del estándar físico y el estándar físico que ellos tenían, hay diferencia de color. Si se fijan aquí, entre el estándar físico y el que les mandaron al impresor, de aquí a aquí ya tenemos una diferencia de 0.4 deltas. ¿Ok? Para los que no sepan, el delta E es la diferencia de color que existe entre tu estándar y tu muestra. ¿Ok? Y mientras más grande es ese valor, la diferencia crece. Lo que nosotros buscamos es tener valores de delta lo más cercanos a 0 posible. Entonces, ¿qué pasa? Del estándar físico a lo que recibió, a lo que mandaron como estándar para impresión, ya tengo una variación. Entonces el impresor, ¿qué es lo que va a hacer? De ese estándar que recibió, va a hacer su formulación de tinta, pero del estándar a su formulación ya hay una diferencia de 1 punto deltas. ¿Ok? Y después de la igualación de la tinta que hizo al producto impreso, tuvo 1.5 deltas más. Entonces, si se fijan, aquí empieza a cambiar un poquito el color del producto y se empieza a alejar del estándar. Esto es en el caso del impresor A. Pero ¿qué pasa cuando son producciones muy grandes y se tienen que mandar a diferentes impresores? Vamos a pensar que ahora tenemos el impresor B. En el impresor B pasa lo mismo. Reciben su muestra que enviaron, y entre la muestra que recibieron y el estándar físico hay 0.6 de delta, que ya tiene una variación. De eso igual hace su igualación de tinta y también tiene 1.3 deltas, y luego de la impresión a la igualación de tinta tiene 1.3 deltas. Entonces, si se fijan, pues van creciendo las diferencias de color, y al final del día, cuando yo comparo el estándar del impresor A contra el estándar del impresor, contra el impreso del impresor A contra el del B, voy a tener una variación de 6.2 deltas. ¿Ok? Para los que no están muy familiarizados, un estándar, digamos, de aprobación de producto final está alrededor de 2 deltas. Entonces, cuando estamos hablando de 6 deltas, evidentemente ya estamos fuera de la jugada, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con los estándares físicos. Pero ahora, si se fijan aquí, me voy a regresar un poquito. Aquí yo tengo, cada impresor tiene su estándar y están tratando de igualar un estándar que les dio el dueño de marca. Si se fijan aquí, tengo al impresor A, al impresor B y al impresor C, y de acuerdo, todos estos puntitos que están viendo ahí son las lecturas de lo que midió cada uno de ellos. Y si se fijan, cada uno de ellos está midiendo muy bien contra sí mismos. Pero el problema es cuando se empiezan a comparar entre ellos. Por ejemplo, entre el convertidor A y el convertidor B, ya tenemos una variación de 1.5 deltas. Entre el convertidor A y el convertidor C, tenemos 2.27 deltas. Y entre el B y el C tenemos 3.21 deltas. Si se fijan, si nada más estuviera comparando contra sí mismo, el producto estaría bien, estaría dentro de los parámetros o las tolerancias que están permitidas, porque fíjense cómo están muy juntitos todos los puntitos.
Pero cuando se compara el producto del impresor A con el B y con el C, ahí es donde vienen los problemas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora lo que vemos en el anaquel, si yo tenía esta como mi estándar, cuando yo ponga en el anaquel lo que imprimió el convertidor A, voy a tener esto, y cuando ponga lo que imprimió el convertidor B, voy a tener esto. Entonces, si se fijan, ahí ya tengo una variación de 6.4 deltas, que es lo que veíamos en la gráfica anterior. Esto, si ustedes llegan al súper, como en el caso de Food que vimos hace ratito, si ustedes llegan y ven esto, hay como varios caminos. O piensan que son sabores diferentes, o que ya está echado a perder, que está viejo, y evidentemente pues les va a causar a ustedes un poco de desconfianza y van a dejar de comprar el producto. ¿Ok? ¿Les ha pasado? Algún día que vayan al súper, pónganse a ver detenidamente los diferentes productos y van a ver ese tipo de diferencias. El mito 2. Muchas veces llega el cliente y te dice, es que sabes que mi estándar de color, yo tengo el valor LAB y eso es todo lo que yo necesito para que tú puedas especificar, formular y hacer el control de calidad de mi producto. En parte tiene razón, pero el problema es que los valores LAB están basados en un iluminante y un ángulo de observador. Entonces, si tú nada más das unos valores LAB, estás dando una parte muy pequeña de toda la información que se necesita. Es importante especificar cuál va a ser el iluminante y el observador. El iluminante es el tipo de luz, si es luz de 5000 grados Kelvin, 6500 grados Kelvin, si es luz de casa, si es luz de tienda, etcétera, etcétera. ¿Okay? Otra cosa importante, esos valores LAB que te está compartiendo tu cliente, ¿de dónde salieron? ¿Okay? Es importante porque puede ser que al medirlos haya habido algún problema con la medición. ¿Por qué? Porque a lo mejor el estándar que midió pues, estaba impreso sobre un papel muy viejito, que ya estaba amarillento, o que ya estaba muy desgastado, etcétera, etcétera, o que inclusive, suponiendo que es una película o un papel muy transparente, que lo haya medido sobre una mesa de color café o de color negro. Obviamente el material, como es translúcido, pues va a tomar un poco del color del fondo de donde se puso, y evidentemente el valor de color no va a ser el apropiado. Y bueno, otra cosa importante, ¿lo que midió fue realmente el estándar o fue una muestra de la producción de donde salió el estándar? ¿No? Que eso es algo también muy importante, porque muchas veces, aunque sea de la misma producción, entre la hoja 1 y la hoja 10 no son exactamente iguales. ¿Okay? Ahora, algo bien importante, las marcas quieren que sus productos tengan consistencia vistos bajo diferentes tipos de luz. No sé si les ha pasado, seguramente sí, cuando van a comprar algo de ropa a alguna tienda. Llegan y ven un suéter o una blusa o lo que sea y dicen, híjole, qué bonito está este color, y me la llevo. Pero después llegan a su casa, lo sacan de la bolsa y dicen, ¡ay, qué espantoso se ve este color! Esto no es lo que yo compré. ¿Sí? Eso es debido al tipo de luz que se está usando en la tienda, en su casa y en una oficina o lo que sea, ¿no? Entonces los dueños de marca quieren que sus productos se vean lo más parecidos posibles en cualquier tipo de luz. ¿Y por qué hablamos de todo esto? Porque es algo muy importante, porque hay un fenómeno que se llama metamerismo. ¿Okay? El metamerismo perdón, es cuando una muestra de dos colores o de un color se ven iguales bajo un tipo de luz, pero se ven diferentes cuando cambio de luz. Por ejemplo,
yo tengo una muestra de color y vista bajo luz de día, se van a ver iguales. Por ejemplo, tengo aquí el solecito que representa la luz de día, y del lado derecho tengo un cuadrito, y si se fijan es un cuadrito de un solo color. En la parte de aquí abajo tenemos la gráfica de LAB y tenemos una curva espectral, que esa curva espectral es la huella digital del color. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con esta muestra cuando yo cambio de luz? Imagínense que yo, de estarlo viendo afuera en la luz del sol, me meto a mi oficina y lo veo con luz fluorescente. Si se fijan, aquí ya se alcanza a ver una diferencia de color entre ambas partes, ¿no? La parte de arriba se sigue viendo como estaba antes y la parte de abajo se ve diferente. ¿Qué pasa con esto? Esto pasa porque cuando el impresor iguala un color con una fórmula diferente a la del estándar original o a la del otro impresor, es decir, van a llegar al mismo valor de color LAB, pero con diferentes fórmulas o con diferentes recetas. Cuando eso pasa, generas este efecto que se llama metamerismo. Y cuando estás en impresión y estás viéndolo bajo 5000 grados Kelvin, que son las cabinas de luz que normalmente tienen todos los impresores en sus prensas, el color se ve bien, pero cuando llegan al anaquel y lo ven con otra luz, se van a ver diferentes. ¿Okay? Ahora vamos a hablar un poco de los estándares digitales. Ya pasamos de la parte de los estándares físicos, ¿sí? Ahora vamos a pasar un poquito a la parte de los estándares digitales. ¿Qué pasa con los estándares digitales? Tienen una comunicación consistente, precisa y repetible, que esto es algo bien importante. Queremos que sea repetible durante el tiraje y durante los diferentes tirajes que se hagan a lo largo del año, especialmente cuando son productos de línea que no cambian y que queremos que se impriman igual hoy, en 6 meses y en un año. ¿Okay? Contiene la información espectral. No sé si recuerdan la gráfica pasada, se veía una gráfica espectral. Esa gráfica, como les decía, es la huella digital del color. ¿Okay? Y esa información espectral es la que se necesita para mantener una buena igualación de color, como les decía, inclusive bajo diferentes fuentes de luz. Lo que nosotros buscamos es que esas curvas espectrales sean iguales. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar un poco de los estándares para los formatos para los estándares digitales. El formato CXF es el formato que se adaptó precisamente para hacer es el estándar para la comunicación de color. Entonces el CXF o CXFX4 son los datos de caracterización para los colores directos, ¿sí? Es decir, bueno, también pueden ser los de selección, pero está enfocado a decirnos cuáles son las características que debe tener cada color. ¿Qué contiene estos archivos CXF? El CXF es un formato estandarizado y abierto para intercambio de datos de color. Es decir, es un formato que muchos de los softwares de la industria pueden reconocer para saber cómo se va a trabajar ese color, cómo se debe de formular, cómo se debe de tener control de calidad, etcétera, etcétera. Y por el otro lado tenemos el CXF-X4, que es otro formato, pero que contiene también toda la metadata del color que se requiere, y además de esto puede incluir los valores de los colores sólidos y del mismo color en pantallas o tramados y con los atrapes, es decir, cómo se mezcla ese color con algún otro color especial. ¿Okay? Las librerías de Pantone Live ya cumplen con este requerimiento. Lo de Pantone Live a lo mejor no les suena, pero es parte del módulo que vamos a ver en el webinar número 7. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con el formato CXF-X4? Que contiene el valor de mi sólido,
pero también cómo se comporta el color en los diferentes porcentajes de tinta. ¿Ok? Nada más como para ejemplificar, Procter & Gamble hoy su control de calidad lo pide en delta E, en el sólido, es decir, el 100%, y en la pantalla del 50%. Entonces imagínense si ustedes, algún impresor tiene una prensa que tiene una ganancia de punto altísima, su 50% pues va a tener una ganancia muy alta, y el valor de delta va a salirse de parámetros, aunque el sólido esté dentro de parámetros. ¿Okay? Y eso pues nos lleva a tener que hacer alguna corrección o alguna curva de compensación para poder contrarrestar esa ganancia de punto que puedas tener en prensa. Ahora vamos a regresar al mismo caso de hace rato, pero ahora partiendo de un estándar digital. ¿Okay? Entonces yo tengo mi mismo producto, pero tengo un estándar digital. ¿Okay? Ahora ese estándar digital se lo voy a pasar al impresor A, y si se fijan, entre el estándar digital y en la igualación de la tinta hubo 1.1 deltas. ¿Okay? Pero entre el estándar digital y entre el impreso final fue de 1.2. Entonces realmente pues es mucho mejor la igualación que estamos teniendo. Eso en el caso del impresor A. En el caso del impresor B, lo mismo. Del estándar digital a la formulación fue de 1.3 deltas, y también contra el impreso. Entonces si se fijan, lo que se está obteniendo pues es una consistencia de color mucho más efectiva. Y esto, si yo lo comparo el impresor A contra el impresor B, yo tengo una delta de 2.5 entre los impresores contra 6 y cachito que teníamos en el ejemplo anterior cuando estábamos haciéndolo contra estándares físicos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ustedes estarían viendo en el anaquel trabajando con estándares digitales? Bueno, pues aquí yo tengo mi estándar que me proporcionó mi proveedor o mi cliente o el dueño de marca, digital por supuesto. Esto es lo que tendría el impresor A, lo que hubiera impreso el impresor A, y esto es lo que tendría el impresor B. Si se fijan, aquí no importa cuántos impresores hayan hecho este trabajo, al final del día pueden convivir juntos en el anaquel y se van a ver uniformes, no vamos a tener esos brincos de color, y en este caso la variación total es de 2.5 deltas entre impresores, lo cual es muy bueno porque pues tienes esa consistencia en el anaquel, lo que va a hacer que no pierdas ventas al no verse de diferentes colores y darle desconfianza al cliente. Ok, ahora vamos a ver cuáles son las fases del programa de calidad. Esto es algo bien importante, y aquí cada uno de ustedes se podrá ir poniendo el saco en qué parte está. Entonces, tenemos una gráfica. Del lado izquierdo tenemos la escala de una evaluación subjetiva hacia una medición objetiva en la parte de arriba, y en la parte de abajo tenemos una evaluación de color visual, y hacia la derecha una medición de color instrumental. Entonces, ¿cuáles son las diferentes fases? Lo primero que tenemos es la revisión visual contra un estándar físico. Es decir, yo tengo una muestra que me dio mi cliente, y lo que voy a hacer es evaluar a ojo, bueno, mejor conocido como el ojímetro, en prensa. Voy a evaluar, y de acuerdo a lo que yo creo es como lo voy a autorizar. Es lo que les decía hace rato, que cuando van a dar vistos buenos, pues a lo mejor la persona que dio el visto bueno hoy, pues le pareció que estaba bien, pero a lo mejor la persona que va a dar el visto bueno la siguiente vez está de malas porque había mucho tráfico, no tomó café y se peleó con la novia, entonces va a llegar de malas, y a lo mejor el visto bueno que va a dar no va a ser exactamente el mismo, ¿no? Después, ¿qué sigue?
La revisión instrumental, es decir, aquí ya tenemos un equipo de medición con el que podemos hacer las lecturas, pero estamos midiendo contra una muestra física. De igual forma, me ha tocado ver en muchas imprentas que tienen los estándares físicos, que son los que usan siempre que van a hacer una reimpresión de ese trabajo. El problema de eso, ya lo veíamos, es que se va deteriorando. Entonces, cuando yo empiezo a hacer la igualación de la tinta con el estándar físico que tengo, que es un estándar físico que tiene 2 años, pues evidentemente el color que tiene ese estándar físico ya no es igual al que tenía hace 2 años. Entonces, mi producto empieza a tener variación de color desde el origen de la formulación de la tinta. Imagínense eso, más la variación que podemos tener en el proceso de producción, ya en la prensa, ¿no? ¿Okay? Después, ¿qué sigue? Es una revisión instrumental, ya con un equipo de medición, pero contra estándares de color digitales, ¿sí? Que esta es como ya la fase en donde todos quisieran estar, por lo menos. Evidentemente, si quisiéramos, por lo menos estar de la 2 en adelante, porque al tener ya un equipo de medición, ya eliminamos la subjetividad de que si la persona que fue a dar el visto bueno estaba de buenas, de malas, o si fue una persona o fue la otra. De esa forma podemos eliminar esa subjetividad. Pero evidentemente, pues, lo que buscamos es tener todo de una manera digital, porque los estándares digitales, ¿qué pasa? Pues no envejecen, porque son números, son matemáticas, entonces no envejecen, los números no cambian. Entonces lo que buscamos nosotros es que siempre tengamos ese estándar como nuestra referencia, y no importa si lo voy a imprimir hoy o lo voy a imprimir en un mes, o si se va a imprimir en Estados Unidos o en China, los valores de color van a ser los mismos para todos. ¿Okay? Y después, lo que sería como el punto ideal sería tener la revisión con un instrumento contra los estándares digitales, pero ya contar también con un reporte de producción. Es decir, con ese reporte ustedes pueden monitorear toda la corrida de impresión y ver cómo se comportó el color durante todo el trabajo. Y de esa forma, si hay algunas variaciones o cosas que corregir, en ese trabajo, pues, evidentemente ya no lo van a poder corregir, pero sí para el que sigue ya podrán hacer las adecuaciones en preprensa y poder corregirlo para el siguiente trabajo. Hace ratito hablábamos de Pantone Live, perdón. La parte de Pantone y Pantone Live lo vamos a cubrir en el siguiente webinar, que va a ser el viernes 4 de mayo. Va a estar muy interesante también, porque aquí es como una continuidad a lo que son los estándares de color digitales. ¿Okay? Por lo pronto, como parte de la presentación, eso es todo. Antes de terminar, me gustaría enseñarles nuestras páginas de internet, donde pueden buscar más información o donde pueden hacer compra en línea también. Tenemos la página de Atames, donde tenemos todos los productos que manejamos. Tenemos la página de xrightmx.com, donde tenemos toda la información de los productos de X-Rite para medir y controlar el color, y la parte de Pantone también. En la parte de Pantone, esa es tienda en línea, pueden hacer las compras ahí. Tenemos también nuestras redes sociales, donde nos pueden estar siguiendo. Okay. Y bueno, la promoción de este mes, normalmente con los webinars estamos lanzando cada mes una promoción, y la promoción de este mes es el Pantone Bridge Coated y Uncoated con un 10% de descuento. Y por mi parte eso sería todo en esta presentación. Si se fijan, fue nada más como una probadita de lo que son los estándares de color. Obviamente va mucho más allá, y bueno, en su caso podemos definirlo con cada uno de ustedes quien esté interesado. Pero bueno, abrimos el canal para la sesión de preguntas y respuestas,
No sé si lo quieran hacer a través del chat. Déjenme ver si puedo abrir aquí los micrófonos. Ok. Tenemos aquí una pregunta. Dice, ¿vas a hablar de Color Cert en algún webinar? Sí, vamos a platicar un poco del Color Cert. Yo creo que va a ser, si no en el de Pantone que viene, en el que sigue, pero sí vamos a hablar un poco del Color Cert. Si quieres, Gaby, cualquier cosa, aquí está mi información y te puedo orientar y ayudar para lo que necesites de Color Cert. Inclusive podemos hacer una demo o lo que necesites. ¿De qué? Está abierto el canal también de audio por si quieren hablar. ¿Alguna otra duda de alguien más? Bueno, si no, aquí ya está. ¿Podrías ampliar el tema de los formatos CXF? Con mucho gusto, Enrique. El formato CXF es el formato de comunicación o el estándar de comunicación de color que puede ser usado en todos los softwares, tanto de control de calidad como de formulación de tintas, como los softwares de preprensa y de prueba de color, para poder usar el estándar del color que tenga tu cliente, ¿no? De hecho, cuando tú generas una lectura en un software de control de calidad, por ejemplo en el IQC, tú puedes, ese estándar de color tú lo puedes exportar como un CXF y mandárselo a tu cliente, y con eso tu cliente va a tener los mismos valores que tú en su software, en su flujo, ¿no? Inclusive creo que podríamos en el webinar 10 meter el tema de Color Cert con IQC y ya también con el uso del espectro, inclusive ver cómo aplicado todo este tema de los estándares digitales, pero ya en la vida real, ¿no? Hacer algunos ejercicios con el software y con el espectro para que vean cómo funciona, qué es, cómo se hace, etcétera, etcétera. Dice, ¿tocarás el tema de generación de plantillas en Exact Manager? Irlanda, no creo que eso lo toquemos, pero si quieres, eso lo hacemos en cortito, lo platicamos con Eric para que lo hagamos con ustedes, pero dentro de los webinars no creo que lleguemos a tocar ese tema de las plantillas, porque ya es algo mucho más específico de aplicación. Ok. ¿Alguna otra duda? A ver, laboratorio, ¿cómo puedo determinar cuando los valores LAB dados por el área de diseño son valores que se pueden dar en una igualación? Ok, en este caso, cuando tú nada más tienes los valores LAB que te dio el cliente, tú tienes que meter, por ejemplo, si estás hablando de un software de control de calidad o un software de formulación, tú tendrías que meter manualmente los valores LAB. El problema es que, como decía en los slides anteriores, el valor LAB solito está como incompleto. Necesitaríamos poner ahí también la información del iluminante y el observador, además de los valores espectrales. Porque ¿qué pasa si yo no meto los valores espectrales? El software me va a inventar una curva espectral específica que a lo mejor no es la correcta. Entonces lo que nosotros buscamos es tener toda la información completa. Ahora, ¿es bueno tener los valores LAB solitos? Pues no necesariamente es bueno, pero sí es mejor que no tener nada, ¿no?
o es mejor que no tener, o que te den un estándar físico y que tengas que estar midiendo una hoja que está deteriorada o está manchada o lo que sea, ¿no? Entonces, pues sí lo podemos determinar, pero es un poquito a jugar con los iluminantes y con las fórmulas para poder dar el color. ¿Okay? ¿Alguien más? Ok, no veo más preguntas. Pero bueno, cualquier cosa, tienen aquí nuestra información. Si quieren me regreso a la página de donde vienen el slide donde vienen nuestras páginas. Ahí pueden contactarnos, ahí pueden ver toda la información que necesiten. Y por supuesto tenemos podemos contactarnos vía teléfono, vía correo, el día que quieran. Estamos con mucho gusto para ayudarles. Y bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta por hoy, les agradecemos su visita, su tiempo en la mañana, y que tengan buen fin de semana. Muchas gracias.